Es el momento de recibir a Daniel Buquet. Hola, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué tal? Buen día, buen día, buena semana sándwich para todos, y aquí estamos atendiendo a la población desde la Guardia Gremial Politológica del Uruguay. Bien, muy bien, claro, porque hoy en el instituto hay actividad, supongo, ¿no? No, de hecho la facultad está cerrada, porque normalmente cuando hay paros parciales o cuando para alguno de los gremios universitarios, ¿no? Para, yo qué sé, los funcionarios no docentes que tienen su propio gremio y hacen un paro, la facultad está abierta y las actividades se afectan parcialmente, pero en general la actividad es normal afectada, ¿no? Si paran los estudiantes, yo qué sé, no hay clase normalmente, Claro. pero bueno, hay otras actividades. Pero bueno, un paro general del PIT-CNT efectivamente hace que justamente en la facultad ni siquiera haya guardia gremial. Uh-huh. De todos modos, yo viniendo para acá vi bastante movimiento. No sé si llegaste a percatarte que me adelanté, tal Sí. vez esto porque haya menos tránsito y sea más fácil estacionar en la zona, pero vi que los lugares de estacionamiento están casi todos cubiertos como siempre. Yo viniendo de mañana, claro, lo que pasa que la ciudad se mueve a otro ritmo al no haber en muchos lugares clases, ¿no? Pero noté que era, no como el martes, obviamente, pero sí menos que un día. Menguado. Sí, notorio. Sí, en la zona comercial vos ves yo qué sé, para mí la mayoría de los comercios están abiertos, ves circular algunos ómnibus, seguramente menos de lo normal. Pero bueno, sí, es un día intermedio, ¿no? No es un feriado. Tal vez parecido a un feriado laborable, ¿cómo le? Quizá. Un 18 de mayo. Sí. Puede ser, tiene un poco esa impronta. Me dio la impresión más temprano que era un poquito más que un feriado laborable, porque Bien. a veces los feriados laborables, en el arranque visualmente no los percibo tanto, pero claro, es verdad que el flujo de gurises que van a la escuela, que van al liceo, eso marca el ritmo de la ciudad, Sí, por lo menos en determinadas horas, ¿no? Y ahí no tenés clase. Y muchos papás, aunque trabajen, se levantan un poquito después. Y en el Estado te diría que la mayoría no trabaja en los feriados laborables. Buena parte de los privados también, ¿eh? Buenísimo. Algunos. No, esa te la discuto. En los feriados laborables, un día si querés hablamos de eso, en los feriados laborables. Pero te referís a no sé, empresas, porque las empresas que atienden público, el comercio, los supermercados. Los comercios y los supermercados no, pero están bueno. todos abiertos. Sí. Pero bueno, no sé, fábricas, tal vez. Los comercios, supermercados están abiertos el feriado laborable, no laborable también. Sí, bueno, con algún. Sí, salvo el 1 de mayo. Excepto el 1 es un de día, mayo. sí, bastante más restrictivo. Pero hasta el 25 de diciembre. Bueno, porque son días de. Claro, porque esos son días de alto consumo. Sí, el primero. Pero esos días el 25 tienen. de diciembre, no, perdón, me equivoqué. El Tienen 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo, ahí no se trabaja. Me confundí. A ver, no, claro, los 24 y 31 de diciembre tienen horario restringido, ¿viste? Te cierran tipo 5 de la tarde, bueno, una cosa así, para que la gente pueda llegar a su casa y brindar. Llegar y organizar su propia fiestita. En esta semana, atravesada especial también por el marco del 18 de julio, jura la Constitución, en ese contexto también se realiza esto, lo de hoy, el paro general, que incluye además paro de transporte. Y además, bueno, la jornada de hoy está atravesada también por repercusiones de lo que empezó a ocurrir ayer en las farmacias, ¿no? Que deben estar todas abiertas. Por Las farmacias. Bueno, queridos drogones, no teman. Claro, capaz que ayer se amontonaron. Dice, no, que mañana esto me hace paro. Capaz que ayer se amontonaron y dijeron, no, ojo que el jueves hay paro. Hay que la asegurarse. farmacia me hace paro y me quedo sin. Bueno, no sé por dónde querés agarrar, pero en todo caso son dos acontecimientos interesantes que también tiene, como no podía ser de otra manera, sus lecturas, bueno,
políticas inevitables en ambos casos, ¿no? Imagínate, para una semana sándwiches, yo no sé, yo no recuerdo, pero esta debe ser de las pocas semanas sándwiches que tiene el Uruguay, porque vos no vas a laburar el lunes y el martes es feriado, ¿no? Y si hay un paro el jueves, el viernes ya está perdido. ¿Y qué te queda? ¿El miércoles? ¿Vas a ir a laburar el miércoles? ¿Y qué? ¿Y si paraste el jueves vas a ir el viernes? Pero además, si esa semana se habilita la venta de Faso, para mí está todo planificado. Y viene pegado a las vacaciones de julio. Claro. No bromé. Claro, esto es un paquete que nadie ha percibido, que tiene detrás una ingeniería muy, muy bien pensada, muy bien elaborada. Para seguir con el famoso experimento uruguayo. Claro. Tal vez con una muy buena difusión de la marihuana podamos llegar a un régimen de laburo que sea, no sé, de martes a jueves, por ejemplo, una cosa por el estilo, para no estresarse, para tomarse las cosas con calma y disfrutar un poco más de la vida. Bueno, martes a jueves sería interesante porque viste que uno de los desafíos que tiene la humanidad es, ante el avance tecnológico, claro, cómo solucionar el tema de la ocupación, ¿no? Porque obviamente la tecnología quita necesidad de emplear personas. Una de las corrientes que hay en ese sentido, bueno, que las personas trabajen menos. Sí, claro. Pero hasta ahora ha sido un fracaso. De hecho, Francia ya hace muchos años había aprobado una ley de 6 horas, de 30 horas o 35 horas semanales. ¿Sabes qué pasa con eso? Que en la mayor parte del mundo, la mayoría de la gente necesita más plata. Hay gente obviamente que necesita, ¿no? Es objetivo. Pero más allá de la gente que pasa necesidad, gente que vos no ves que esté sufriendo restricciones económicas, igual quiere más plata. Y labura más. Entonces, si vos si laburás 8 horas por día, bueno, hay gente que tiene dos laburos de 8 horas, ¿no? Pero es un esfuerzo considerable y no es mucha gente. Mucha gente tiene un laburo de 8 horas y algún complemento de unas pocas horas, viste, ahora con Uber, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo cuando salgo del laburo me pongo en modo Uber y me hago unos viajes y me gano unos pesos. Si vos bajaras de forma generalizada la jornada a 6 horas, que de hecho forma parte, creo que no forma parte de la plataforma de este paro de hoy, pero está como una reivindicación del PIT-CNT, el grueso de la gente saldría a buscar otro laburo, porque 12 horas, 2 laburos de 6 horas, es mucho más factible, ¿no? Obviamente es un sacrificio, nadie cree que sea bueno que la gente labure 12 horas, hay gente que es adicta al trabajo, hay gente que hace cosas que le gusta hacer y labura muchas horas, porque esa actividad la complace, ¿no? Pero como norma general no. Ahora, básicamente no tiene sentido la reducción de la jornada por debajo de las 8 horas o de las 45 semanales, porque eso, en lugar de generar más puestos de trabajo, que es lo que uno pensaría, bueno, la gente labura menos, los que están desocupados agarrarían esas horas sobrantes. No, los mismos que están empleados que pasan de 8 a 6 van a buscar otro laburo de 6. Porque además hay otra lógica en el mundo del trabajo, y es que le resulta más fácil obtener trabajo a quien ya lo tiene que a aquel que no lo tiene. Por lo tanto, ese que baja su jornada laboral estaría en condiciones en una plataforma más beneficiosa de acceder a ese otro nuevo trabajo que el que no tiene laburo. Hay un componente del desempleo que es crónico o estructural, le dicen, que es gente que no está capacitada para el mercado laboral, por distintas razones, o por un problema de educación y formación para algunos jóvenes que tienen muy pocas habilidades, y otra gente más bien mayor que quedó fuera de rodaje por cambios tecnológicos y por una cantidad de cosas. En fin, pero este no es el tema central de la jornada. Creo que este paro general del PIT-CNT está colocado en un contexto que es bien conocido para todos. Uh-huh. La cuestión, digamos, presupuestal, la rendición de cuentas, que creo que es un poco el centro del asunto, y para mi propio beneficio, o para mi propio interés, si vos querés, porque lo del beneficio es dudoso, el reclamo con respecto al presupuesto educativo. Es bastante normal, ¿no? El periodo en el que se discuten
las asignaciones presupuestales en el Uruguay es un periodo donde los sindicatos se alertan, se movilizan, negocian, plantean reivindicaciones, buscan respuestas, buscan propuestas que atiendan sus reclamos y refuerzan esta actitud con algunas medidas de fuerza como los paros, un paro general, que les da como cierto respaldo público en la medida que el paro sea un paro exitoso, que los sindicatos demuestren que tienen capacidad de afectar la actividad del país y este tipo de cosas. Y esto es bastante normal, o sea, en ese sentido no estamos en un contexto extraño. Tal vez lo extraño es esto de que el paro haya sido fijado el jueves de la misma semana que tenía el martes feriado. Eso puede ser lo más extraño. Y dentro de esto, la estrategia que ha venido teniendo el gobierno en esta materia presupuestal, ¿no? Que es un poco, por lo menos es original. A ver. Claro, en el año 2015, que se aprueba, como manda además la Constitución, la ley de presupuesto, la que se supone que establece los criterios presupuestales del país para los 5 años de un periodo de gobierno, fue esa ley donde el gobierno planteó en un contexto que aparecía muy negativo, ¿te acordás? Estábamos entrado el año 2015 y todos los factores que hasta el año anterior, 14, sobre todo 13, habían marcado un escenario muy positivo con la única excepción del año 2008-2009, que se generó esa crisis mundial y que el crecimiento uruguayo, si bien no dejó de existir, se redujo, se frenó, pero luego otra vez retomó impulso. Allí se veían unos negros nubarrones en el horizonte, porque venían bajando por un lado los precios de algunos productos que son muy importantes en Uruguay, como la soja, por ejemplo, es decir, algunos productos que se exportan. Y había un escenario internacional bastante adverso. El flujo de inversiones que había sido favorecido por algunas condiciones financieras en el primer mundo se venía frenando, ¿no? Uruguay había dejado de recibir capitales en cantidades inusuales. Y por lo tanto, año 2015, el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía en aquel momento, Astori, que repetía, ¿no? Sí. Planteó una visión muy negativa del escenario económico. Tan negativa la planteó que incluso se le criticó por esto de que cuando el ministro de Economía dice que las cosas vienen mal, influyen las decisiones de los agentes. Viste que en la economía esto es complicado. Porque cuando vos pronosticás que va a pasar algo en la economía, ¿cómo haces para pronosticarlo? Porque vos pensás que la gente, lo que lo llaman en economía, los agentes económicos, esto nos incluye a todos, ¿no? En los modelos básicos de economía son las empresas y las familias que toman decisiones en base a sus ingresos, que toman una decisión muy simple y es qué parte de su ingreso lo dedican a consumir y qué parte de su ingreso lo dedican a ahorrar, ¿no? Esa es el punto de partida de los modelos económicos. Si vos le decís a la gente, no sé, ojo que se vienen tiempos difíciles, y vos ponele que vos no sos un empresario, pero tenés unos mangos, porque yo qué sé, por una herencia, porque tenés un apartamento, y estabas pensando vender el apartamento para instalar una pequeña empresa. Y el ministro de Economía te dice, che, ojo que se vienen tiempos difíciles, ¿vos qué hacés? Y seguramente no y decís, lo dejo para otro momento, no me voy a andar complicando la vida. Entonces ahí fue como una especie de pequeño círculo vicioso. Y luego, el año pasado, sorprendió. ¿Qué pasó en ese contexto? En ese contexto el gobierno tomó una decisión súper original. Dijo, mira, vamos a votar la ley de presupuesto, pero en lugar de fijar el presupuesto para los 5 años del periodo, vamos a hacer un presupuesto para 2 años. ¿Qué sentido tenía esto? Yo creo que el sentido que tenía esto era alejar la presión
precisamente sobre todo de los sindicatos, pero también de sectores políticos del propio Frente Amplio, ¿no? Que forzaran o que le metieran presión al Frente Amplio en el Parlamento para que aprobara un presupuesto acorde con su programa de gobierno. Y vamos otra vez a poner a la educación en el centro. El gobierno, Tabaré Vázquez, había dicho que el objetivo de este periodo era que la educación recibiera un 6% del PIB como asignación presupuestal, ¿no? Alcanzar entonces, si vos venís de una campaña electoral donde dijiste, mira, mi propuesta es que para el próximo periodo lleguemos al 6% del PIB, y te estoy votando el presupuesto del quinquenio entero, te decís, bueno, entonces poneme el 6%, papi, claro, no sea malo, claro. ¿No? Yo creo que fue una forma de zafar de ese tipo de presiones. Mire, muchacho, yo hice esa promesa, no la desecho, pero hoy no te lo puedo resolver. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer de acá a 2 años, y dentro de 2 años, ahí vemos, porque tal vez la situación haya mejorado, bla, bla, bla. ¿No? Me parece que eso es un poco le sacás un poco de presión. Los sindicatos no te van a matar porque no llegues al 6, porque de última vos no estás programando los 5 años. Te van a criticar que lo que pusiste para los 2 primeros es muy poco, que después cómo vamos a llegar al 6 si empezás por tan poco, en fin. Pero me parece que un poco esa fue la estrategia que hubo detrás de este planteo, que yo sepa, completamente original. O sea, nunca había habido una ley de presupuesto con esas características. Y ahora lo que está planteando el gobierno es otra vez lo mismo, ¿no? Con un escenario bastante cambiado, porque lo que yo venía diciendo antes es, bueno, pero resulta que el segundo semestre del año pasado, 2016, fue particularmente bueno. No fue extraordinario. Digo particularmente bueno en el sentido de que no se esperaba que fuera bueno, ni siquiera, ¿no? Se esperaba que fuera malo, que el contexto recesivo que de hecho se había instalado en el cambio de año, 2015-2016, era como un contexto recesivo. Ojo que los indicadores vienen a la baja en todos los planos. Bueno, viró radicalmente. A mediados del año pasado esto cambió y se volvieron todos los indicadores positivos. Por supuesto, no son cifras espectaculares, no es el crecimiento que hubo 2004, 2005 y otros años, ¿no? Pero para las expectativas que había, mejoró mucho. De todos modos, el equipo económico y el Poder Ejecutivo, que en términos generales tiene esa línea, es muy prudente. Entonces no dice, bueno, ahora las cosas mejoraron, vamos a repartir plata. No. Están diciendo casi que lo contrario. Sí, bárbaro, las cosas mejoraron, pero justamente si nosotros ahora nos ponemos a repartir plata, capaz que arruinamos las condiciones que están impulsando esta mejora. Entonces hay que ser muy prudentes. Porque además de todo eso, no lo dijiste, obviamente lo tenés presente, hay otro componente que se instaló como un actor muy determinante en todo este escenario, y es el alto déficit fiscal, ¿verdad? Alto déficit fiscal, que no es una novedad en el sentido que desde la recuperación democrática todos los gobiernos le dejaron al que viene un déficit fiscal. Pero esta sí tiene una novedad muy alto, y se lo dejó a alguien del mismo gobierno. Y el actual gobierno lo explicitó como un problema serio a resolver, y con la explícita intención de bajarlo un punto. De ahí algunas decisiones que tomó. Exactamente. Sí, porque los indicadores económicos, esta variación que hubo el año pasado, que yo, para simplificar, dije, bueno, a fines de 2015 venía todo muy mal, y en el segundo semestre de 2016 cambió todo y empezó a mejorar. Tiene sus matices, ¿no? Uno de esos es el déficit fiscal, que efectivamente se cerró el periodo anterior con arriba del 4% del PIB, y yo qué sé. Por lo menos para gobiernos con cierta ortodoxia macroeconómica, tener más de 4 puntos del PIB como déficit es un disparate. De hecho, el gobierno había estimado un 3%, que es un poco el límite razonable que se puede pensar en contextos de expansión, que es lo que te permite a su vez que ese déficit
no genere como parte del proceso un incremento de la deuda. Porque ¿qué pasa? Si vos tenés déficit, la única forma que tenés de pagarlo es endeudándote, ¿no? Si vos ganás, no sé, 10.000 pesos y gastás 12, te faltan 2.000. ¿Cómo hacés para cubrir esos 2.000 que te faltan? Bueno, con crédito. ¿De acuerdo? Esa es la... Bueno, acá pasa lo mismo. Vos tenés 3 puntos de déficit. Vos decís, bueno, necesito que alguien me facilite unos pesos, alguien que me permita pagarle más tarde. No, bueno, pero el mes que viene yo voy a conseguir una changa y ahí me gano unos pesos. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, bueno, si vos creces, vos vas cubriendo ese déficit y aunque vos hayas pedido plata prestada, tu producto aumenta y lo que importa de la deuda no es cuánto debes, sino qué parte de lo que vos ganás, en qué parte de lo que vos ganás estás endeudado, ¿no? Entonces, tener un déficit de 4 para un PIB que no sube es grave. Tener un déficit más grande que el crecimiento. ¿Me explico? Sí, claro. Porque si yo voy a crecer 7, bueno, capaz que puedo tener un déficit de 4. ¿Me entendés? Pero si yo voy a crecer, tal vez en aquel momento ni siquiera crecer, o un 1. Sí, sí. Bueno, pero si yo voy a crecer 2... Se llegó a especular de 0,5. Sí, hasta menos del... Y eso porque era el arrastre que venía el año anterior, ¿no? Es decir, era un crecimiento que venía cayendo. Ahora es al revés, pero ¿al revés qué quiere decir? Vamos a crecer 2. Bueno, pero si yo voy a crecer 2 no puedo tener un déficit de 4. Entonces, bueno, la ortodoxia te lleva a pensar así, no quiero que me crezca la deuda, ya hay mucha deuda comparado con el Producto de Uruguay, la deuda es relativamente grande. Los gobiernos anteriores habían logrado achicar un poco la deuda y lo que ellos llamaron reperfilarla, en parte era, bueno, cambiemos la moneda, no debamos todo en dólares, y en parte era, tenemos vencimientos muy próximos, tratemos de conseguir vencimientos más adelante en el tiempo. Todo eso había generado una mejora, pero bueno, si vos tenés que cubrir un déficit muy grande, todo eso que mejoraste la deuda se te empieza a complicar. Esto se te empieza a complicar y lo que ocurre es que las calificadoras de riesgo, que le importan mucho al equipo económico, dicen, a ver, para un poquito, la deuda de Uruguay está creciendo, pero Uruguay no está creciendo, y entonces las condiciones para pagar esa deuda dentro de unos años capaz que son malas. El famoso grado inversor, ¿verdad? Y bueno, el grado inversor es como estar en la parte superior de la franja de notas, ¿viste? Es como cuando exonerás, cuando claro, ni siquiera tenés que ir a examen, porque bueno, tenés grado inversor, tenés nota. Grado en este caso quiere decir nota, en inglés la palabra grade es nota o calificación, ¿no? Lo que pasa es que la traducción está literal, a veces confunde. Tenés nota, tenés calificación como un país donde se puede invertir sin mayores riesgos. Posiblemente recuperes tu dinero, los riesgos son bajos. Y eso, bueno, al gobierno le importa mucho. ¿Por qué le importa? Porque los inversores, muchos inversores, se guían por esas consultoras que le dicen, sí, Uruguay tiene calificación de inversión. Vaya tranquilo. B+, ¿no? Esas cosas. Claro, cómprele papeles al gobierno uruguayo o ponga su plata en Uruguay, ponga una planta de celulosa, quédese tranquilo. Bueno, eso a la economía uruguaya le viene bien, ¿no? Por el flujo financiero, si querés plata, hay para prestarte, y no te vamos a cobrar un interés muy alto porque tenés grado inversor, tengo confianza en vos, por lo tanto mi interés va a ser bajo, o voy a poner la guita en un negocio que sirva, que sea útil, como por ejemplo producir marihuana en Uruguay, que puede tener grandes proyecciones hacia el futuro, sobre todo por el cannabis medicinal que Uruguay podría exportarle a buena parte del mundo. Entonces, bueno, voy a poner guita en Uruguay porque tiene grado inversor. Bueno, para tener grado inversor no tenés que tener déficit, bla, 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 y el equipo económico se mueve dentro de estos parámetros. El PICNT no, el PICNT dice, a mí no me importa nada el grado inversor, a mí no me importa mucho el déficit. El PICNT dice, bueno, pero en Uruguay está lleno de ricos millonarios, supermillonarios que no pagan impuestos o que pagan muy poquito impuesto y le podríamos sacar un poco más. Y ahí resolvés el déficit, porque no es que no le importe, ¿no? Pero es sí, bueno, sí, claro. Vos no le querés aumentar los impuestos a los ricos.
Entonces a mí me decís, yo no te puedo aumentar el sueldo porque no tengo más plata, pero loco, sacale un peso más a eso. Mirá que no les va a ir mal, no se van a quedar, van a llegar bien a fin de mes. En fin, ahí hay una tensión de modelos. Obviamente, los impuestos a los ricos son impuestos que afectan las decisiones de inversión de los empresarios, ¿no? Uh-huh. Vos decís, bueno, si yo voy a poner un negocio en Uruguay, calculo que voy a ganar tanta guita porque yo produzco a tal costo, vendo a tal precio y el Estado me saca tanto, el 25%, por ejemplo, del IRPF. Bueno, me sirve. Ahora, si el Estado me dice, no, el IRPF no va a ser más del 25, ahora va a ser del 30, bueno, yo hago, recalculando, como dice el GPS, a ver, capaz que ahora no me sirve, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno es muy cuidadoso con estos parámetros. De hecho, incluyó, yo creo que esto es una novedad y no se le ha dado mucha importancia, ¿no? ¿A qué? Unos incrementos impositivos. Hablamos de eso luego de la pausa, ¿te parece? Hay una cosa que me quedé pensando, la recordó Abdal hace un rato. Imagino que como corresponde a tu gusto, trayectoria y felicidad, no escuchaste la nota, coincido, ¿no? Fue muy temprano. Claro, pero hay algo que dijo que hace que de alguna manera sea entendible la actitud del PCNT. Claro, que se da en el marco de ese crecimiento que después Uruguay vivió sobre la segunda mitad del año pasado, y es, a nosotros nos dijeron, la pauta salarial es hasta acá porque no podemos. Y nosotros dijimos, no, ¿por qué no podemos? Porque se va la inflación a las nubes, porque no vamos a poder y porque la economía... Y nosotros dijimos, no, la pauta de inflación puede aumentar, y de hecho aumentó, y la inflación no se fue a las nubes, y nuestros reclamos se vieron. Es más, los jubilados tuvieron a fin de año, a comienzo de este año, más aumento, porque por el índice medio de salario aumentaron más incluso que la inflación. Así que a veces lo que nos dicen y los sustos que nos provocan no son tan reales, lo decía desde esa perspectiva. Exactamente. Con lo que de alguna manera cualquiera juntaría viendo la camiseta, y cuando te dicen no, me decís no, o si yo presiono un poquito, algo pasa bueno y no provoca desenlaces terribles. Ese también juegan, ¿verdad? Efectivamente. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando en el último tramo de nuestro programa y por ende el último tramo de la charla con él, Daniel Buquet, aquí en el 98.7. Daniel, entonces en ese marco vos decías que este proyecto, este manejo de la economía que está haciendo el gobierno a propósito del presupuesto en general, de esta rendición de cuentas en particular, incluye algunos impuestos que vos sentís que no se ha hablado tanto. No se ha hablado tanto, más allá de que su capacidad de recaudación es muy limitada, pero para mí es interesante porque son impuestos en una línea más heterodoxa. Está el impuesto al juego, uh-huh. Exactamente no sé bien qué comprende ni cuál es su alcance, pero bueno, se está aplicando un impuesto a una actividad que no lo tenía y digamos que se justifica plenamente. No sé bien cómo afecta a los operadores privados de juego, a los casinos privados en particular. Y se está, que creo que es lo más curioso, se está aplicando un arancel, una tasa vendría a ser consular para importaciones. Así es. Esto es muy peculiar. Discriminando las que son del Mercosur y las que son extrarregión. Bueno, el Mercosur implica restricciones en la materia, más allá de que nuestros hermanos vecinos hacen lo que se les antoja cuando se les antoja. Bueno, pero justamente hoy mismo se van a tener que dar esas explicaciones el canciller Nino Boy y el ministro Astori en la reunión de Mercosur en Mendoza. Sí. Dice que se les iba a exigir explicaciones. Y Vázquez, ¿te acordás que hace pocos días dijo:
Bueno, con gusto, las daremos. Y de paso también tendremos la oportunidad de hacer algún reclamo en la materia, porque si ponen a cada rato, te ponen unos permisos de importación que resulta que para importar un producto que se pudre en 3 meses, el permiso demora 6. Yo qué sé. Es el cuento del tipo, del marido, que todas las días de la semana llega a las 4:30 con rush, olor a alcohol, a humo, con teléfonos de minas en los bolsillos, totalmente drogado, y un día la mujer, porque fue un cumpleaños, claro, llegó a las 11:30 de la noche y le dice, pa, ¿cómo me haces esto? Pero, por favor, avisá. Avisá, que nos pusimos nerviosos. Bueno, sí, es un poco así. Pero quiero decir, el gobierno, que justamente había sido muy ortodoxo, habíamos visto en materia del déficit fiscal, en materia de incentivos para la inversión, había sido también muy liberal en materia de comercio exterior. O sea, si bien Uruguay no tomó grandes medidas de liberalización de su comercio exterior, que por cierto tampoco es un comercio exterior tan restringido, ¿no? Tenemos un país bastante abierto. Siempre había promovido políticas hacia una mayor apertura, ¿correcto? ¿Se entiende lo que digo? Claro. De hecho, hubo un tratado de libre comercio con México que se firmó ahí, en fin, entre gallos y medianoche, pero quedó autorizado por el Mercosur. Con Chile, más allá de que Chile es socio del Mercosur, en fin, el TIFA, ¿verdad? Un acuerdo de inversiones, no es de comercio, pero está muy asociado al comercio de servicios en realidad. Entonces, y bueno, recordemos, ese TIFA fue como hijo del TLC frustrado, ¿no? Bueno, es como un pequeño componente de un TLC. Se está hablando del acuerdo transpacífico y el interés de Uruguay en no perderse esa oportunidad. Entonces Uruguay participa como observador por lo pronto, ¿no? en esas conversaciones. Es decir, siempre vimos que las políticas que promovían los gobiernos del Frente Amplio en materia de comercio exterior eran hacia incrementar la apertura. Ahora, esta medida es al revés, es típica de gobiernos nacionalistas, desarrollistas, como el gobierno argentino, hasta el periodo anterior, que son, básicamente, son medidas que pueden, obviamente, en este caso el interés fiscal es cobrar un pequeño impuesto a algunas de las importaciones para hacer caja. Pero por otro lado, esto, desde un punto de vista desarrollista, no quiero decir ni siquiera de izquierda, porque es un poco más amplio, bueno, puede ser muy, muy bienvenido. La industria nacional, la producción nacional que compita con estos productos, cuya tasa, a los que se le incorpora una tasa consular, en definitiva, se les incrementa el costo, bueno, le va a favorecer la competitividad de algunos productos nacionales. Y esto es típicamente el modelo del progresismo, en fin, donde se busca una alianza entre trabajadores y empresarios nacionales. Que eso es lo que funcionó en Argentina durante un tiempo con el gobierno de los Kirchner. Se desarmó al final, ¿no? Pero recordemos que en Argentina la Unión Industrial había estado muy entusiasmada con el gobierno kirchnerista, y los trabajadores también, porque si yo soy, digamos, de los industriales y produzco cosas que, en fin, no son tan buenas ni tan baratas como las que vienen del exterior, pero las del exterior tienen una buena tasa que las encarece, me permite a mí sobrevivir, yo gano plata porque soy empresario, pero en mi empresa labura gente que puede ganar sueldo gracias a que existe esa tasa. Entonces es un modelo que logra generar coalición. Esto es muy viejo, no se inventó ahora. Este es el modelo de el modelo de sustitución de importaciones que se inventó promediando el siglo pasado, y que el peronismo llevó adelante en la Argentina, y que el PRI llevó adelante en México, y que el neovallismo uruguayo, el de Luis Valle Berres,
impulsó en Uruguay. Pero déjame decirte dos cosas al respecto, porque lucen lo que tú estás diciendo, el análisis, que sobre el hecho que es novedoso, también el análisis me resulta novedoso, por dos motivos. Primero, en todo caso, ese paradigma que había sido muy denostado en las últimas décadas, ¿verdad? Diciendo, para ahí no va el mundo. Pero recordemos que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que estuvo de moda en la mitad del siglo pasado se derrumbó estrepitosamente con unas consecuencias muy negativas. Y en ese marco también surgió, dicen los que saben, ¿no? Como una especie de ley, de axioma, y es que en todo caso, si esto es malo siempre, más malo es aún para las economías pequeñas, muy dependientes y con mercados chicos. Uruguay. Pero encima, agrego, cuando los gobernantes, y en particular Astori, dieron a conocer la medida, no la defendieron, que eso es interesante. No dijeron, esto es porque vamos a buscar de qué moda, al estilo de los K, que podrían encontrar una explicación ideológica, sino que dijeron, la verdad, se da de bruces con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros aspiramos, pero en esta coyuntura medio como que no tenemos más remedio. No fue como defendiéndola desde el punto de vista político. Vos no sé si percibís lo mismo que yo, y es que Astori se pierde la oportunidad muchas veces de hacer campaña, digamos, con cosas que hace, o que logra, digamos, o que resultan de la política económica. Él tiende a llevar todo hacia la concepción teórica, y como concepción teórica, Astori es un profesor, es un economista profesor además, ¿no? No es un economista práctico, no ha trabajado en el mundo de las empresas, entonces es un economista más bien teórico. Tiene una dificultad de comunicación, y es que todo lo que dice tiene que encajar y ser consistente dentro del modelo teórico. Entonces, eso yo creo que lleva a Astori a ser un muy mal político. Creo que Astori ha tenido mucho éxito político a pesar de sí mismo. O sea, a pesar de que él no es propenso a actuar estratégicamente todo el tiempo como actúan los políticos, porque él es ministro de Economía. Él no es un asesor del Ministerio de Economía, ¿no? Ha sido legislador, ha sido vicepresidente, ha intentado ser presidente, y lo que le falta es lo que tienen los políticos, y es decir, bueno, pará, pero esto vamos a aprovechar esto para, ¿no? Astori es criticado dentro de la izquierda, o es caracterizado como neoliberal, ¿o no? Sí. Tal cual, dentro del Frente Amplio, no te digo la Unidad Popular, por supuesto que para la Unidad Popular creo que todo el Frente Amplio es neoliberal, pero dentro del Frente Amplio los más izquierdistas dicen, no, pero el ministro de Economía es neoliberal. Astori por supuesto que no cree ser neoliberal, pero y alguna vez lo ha cuestionado. Pero nosotros que no estamos en el Frente Amplio, ni nuestro rol es hacer política, en ese sentido, podemos asegurar que Astori no es neoliberal, ¿no? No, bueno, yo creo que la caracterización no corresponde. Lo que sí corresponde. Lo que pasa es que neoliberal no quiere decir nada, ¿viste? Es una palabra que perdió sentido por el uso que se le da. Astori es ortodoxo macroeconómicamente, ¿sí? O su política, no sé si es que él íntimamente, pero la política que él y su equipo económico han promovido durante estos 12, 13 años, es macroeconómicamente ortodoxa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no hay que generar déficit fiscal, básicamente que hay que tener un tipo de cambio competitivo, que hay que tener inflación baja, ¿no? Estas son las... ¿no? Poco déficit, poca inflación, sí. Tipo de cambio competitivo, apertura al exterior. Ahora, cuando vos tenés una medida que tiene pinta de desarrollista, ¿por qué no aprovechás para decir, porque nuestro modelo que busca el bienestar y el desarrollo de nuestro país en contra del imperialismo, y entonces ahora le vamos a cobrar impuestos, no, nada, lo dice pidiendo perdón, ¿viste? Yo creo que eso es un problema, porque a su vez, como vos estás negociando, y no podés, digamos, decir, pero mirá lo que te estoy poniendo arriba. Vos no querías más impuestos a los ricos, a los bienes suntuarios, ¿no? Acá lo tenés, te lo estoy dando.
Por otro lado, lo que vos me contabas de el turco, ¿no? Que había el turco Sí. obrero, no el turco. No, porque los tuve a todos, conté. La semana pasada, Washington. El lunes Pablo y hoy Marcelo, ya está. Ah, claro, porque tenemos dos políticos, tenemos un colorado y un blanco. Tenemos el tres, ¿no? Porque, y Marcelo. Y Marcelo, que es el turco frente amplista. No, el obrero decía yo. Sí, no, me refería a Marcelo Abdala. Sí. En esta especulación donde habría cierto margen para negociar, Sí. ¿no? No, que vos me tirás, que no podés, que por esto o por lo otro, pero mirá que no es cierto, mirá que tuvimos aumento de sueldo y la inflación bajó. Yo creo que está muy bien. A ver, porque ponelo del otro lado. Yo creo que el sindicalismo uruguayo también es muy ideológico, en el sentido justamente como opuesto a estratégico, ¿no? Ideológico por convicción. Yo no calculo si este reclamo me conviene o el paro me conviene, es más ideológico, pero es súper estratégico el sindicalismo uruguayo. Y si tiene algo para usar para su beneficio, lo va a usar. El sindicalismo uruguayo, izquierdista, dominado por posiciones más bien marxistas, comunistas y otros, ¿verdad? Podrían decir, la inflación es un problema del imperialismo, no un problema nuestro. Controlá los precios y no tenés más inflación. Claro, así les va, así le ha ido, pero quiero decir, lo podrían decir perfectamente, no me importa la inflación. Ahora, si el otro te está diciendo desde hace años, mirá que yo no puedo aumentar tanto los sueldos porque si nos pasamos de rosca, entonces se me dispara la inflación y eso al final termina siendo peor para los propios trabajadores, cosa que también tiene su parte de verdad. Uh-huh. Y te la estás metiendo desde hace tanto y resulta que ahora te aumentaron los sueldos y bajó la inflación. ¿Sí? ¿No será que la inflación tiene alguna otra explicación que no sean solo los niveles salariales? Tiene toda la razón del mundo. Lo mismo que podría hacer Astori para decir, sí, pero yo ahora estoy tomando medidas de izquierda, desarrollistas, porque que con promuevan esto el trabajo. Estamos preocupados. Bueno, pero una de las variables que nos está acompañando es el desempleo. El desempleo había llegado a menos del 6%, uh-huh. ¿Sí? Que ya era como irreductible. Bueno, ahora está arriba del 8%. Y no baja. Entonces, bueno, ¿por qué no decís Bueno, el equipo económico usa también el discurso de mercado. Yo aumento mucho en los salarios, bajo incentivos para contratar gente. Cuanto más caro me salga un trabajador, menos trabajadores voy a contratar. Esto, si es mercado, es así. Entonces yo creo que el sindicalismo se maneja muy bien estratégicamente, aprovecha la coyuntura para incorporar a su discurso y a sus reclamos. Creo que el gobierno no lo maneja muy bien, este tema de aprovechar la coyuntura, incorporarla a su discurso para la negociación, y la negociación es negociación. El sindicalismo va a creer que puede sacar algo más. Y está bien, porque además yo creo que siempre se puede sacar algo más. Y es más, cualquier negociador, la parte que ofrece en una negociación, en este caso el gobierno, siempre tiene que ofrecer menos de lo que puede dar. Porque vos sabés que tenés que ir a la negociación y en la negociación tenés que entregar algo. Nadie va a una negociación a decir, muchachos, mucho gusto, encantado, esta es mi última oferta. No. Vos vas a una negociación, muchachos, mucho gusto, encantado, yo soy el ministro de Economía, mirá, esta es mi propuesta inicial. Bueno, del mismo modo, con esa misma lógica, el sindicato puede decir es todo o nada, aunque diga, mirá que de acá no nos bajamos, ¿verdad? No, pero está bien, a ver, pero siempre se tranza. Claro. Pero no se tranza en la posición maximalista de alguno de los actores. Ahí no se tranza, ahí es matar o morir. Si alguien dice, no, es esto o nada, bueno, entonces es matar o morir. Ahora, si uno dice 20 y el otro dice 30, y lo más probable es que se arregle por 25. Y entonces, todos deben ir a buscar esa situación armados con los argumentos y los espacios para dar esa negociación. El gobierno quiere que sea no 25, 23 y medio. Bueno, se verá, ¿no? Lo mismo con los sindicalistas. Sabe que no va a ser 30, pero tal vez puedan llegar a 28. Bueno, no siempre se llega a 25, ¿no? A veces alguno logra un poco más, ¿no? Un resultado más favorable. Para eso se negocia, si no, no habría ni negociaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es el momento. El gobierno está muy firme en mantener
un presupuesto súper prudente y está reiterando la estrategia de votar una ley que solo cubre un año, y entonces les dice, muchachos, tranquilo, lo del 6% para la educación lo vemos el año que viene. Fue Daniel Buquet que nos ayudó a poner la mañana en camino. Gracias, Daniel. Nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Cómo no?